Llevamos 2 meses, como muy bien le estaba mencionando, predicando ahí del libro de los Proverbios, desde el capítulo 1, llegamos hasta el capítulo 25. Definitivamente ha sido un buen tiempo. Hemos visto la importancia de la sabiduría en la vida del creyente y hemos podido establecer como fundamento, y esto es algo que si usted no se recuerda nada de la serie de los Proverbios, acuérdese de esto, que hemos establecido como fundamento que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es la fuente de toda sabiduría, es la dirección que nuestros corazones se tienen que dirigir en el momento que persigamos la sabiduría. Hemos sido recordados que Cristo, nuestro Salvador y Redentor, es fuente no de alguna sabiduría ni parte de alguna sabiduría, Él es fuente de toda sabiduría, y más aún Cristo es para nosotros, como dice las Escrituras, sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Y en el pasaje de hoy estaremos viendo cómo la sabiduría nos guía no tan solo a el qué decir, que es algo muy importante, qué es lo que vamos a decir, sino que nos va a guiar al cuándo y al cómo decirlo, al cuándo y el cómo debemos comunicar las cosas. Nos muestra cómo la sabiduría, que es centrada en el temor del Señor y en la verdad del Evangelio, nos guía en el cómo también relacionarnos los unos con los otros. No tan solo en lo que vamos a comunicar, sino cómo también nos relacionamos los hermanos los unos con los otros. Nos muestra también cómo la sabiduría de Dios apunta a la necesidad no de nuestra fuerza, ni de nuestra inteligencia y prudencia, sino a la necesidad de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Y una de mis películas favoritas, y quizás aquí algunos, yo creo que salió una versión nueva de esa película. Yo no sé cuántos aquí llegaron a ver la película de Indiana Jones. La llegaron a ver. Yo sé que salió una y ya le estaba viejito. Pero Indiana Jones era una de mis películas favoritas y trataba de este profesor que era explorador y le gustaba cazar tesoros. Así que le enseñaba en una universidad, pero como pasatiempo o como ese trabajo que él hacía por el lado, era que se dedicaba a cazar tesoros. Y usualmente eran tesoros bien antiguos que para poder descifrar cómo alcanzarlo, pues tenía su complejidad, pero él, como era profesor y además de que era profesor, pues tenía unas habilidades brutales. Parecía, de momento era MacGyver, de momento era Ram, era todos los personajes que uno había visto durante ese tiempo, pues ese profesor se convertía en momentos dados en alguno de esos personajes. Y lo interesante es que la trama se centraba en que este profesor, que era, ¿verdad?, universitario, aunque parecía una persona común y tenía, ¿verdad?, quizás un parecer que no tenía muchas habilidades, pues tenía muchas habilidades, mucho conocimiento específicamente para encontrar esos tesoros. Y lo interesante de la película era cómo él, con poca información, con un mapa, Indiana Jones lograba descifrar los acertijos que lo hacían avanzar cada vez más hacia el tesoro escondido. Esa era su especialidad. Él veía una piedra y por alguna razón él podía descifrar qué era lo que necesitaba, la información que necesitaba para continuar avanzando, encontrando ese tesoro. Así que Indiana, lo interesante de la película es que él no tenía toda la información para encontrar el tesoro. La información iba llegando de poco a poco. Pero eso no lo detenía a él, todo lo contrario, eso a él lo motivaba y tenía ese espíritu de poder buscar y la manera de avanzar para lograr su objetivo. Y de manera similar, es aquel que busca la sabiduría de Dios. No siempre vamos a encontrar toda la información. No siempre vamos a encontrar esa información que necesitamos para aplicar esa sabiduría. En momentos dados Dios va a permitir que algunas cosas no sean reveladas de primera instancia. Va a requerir de nosotros seguir buscando, va a requerir de nosotros seguir pidiendo sabiduría a Dios. Por eso en el versículo 2, el autor de este proverbio nos dice: es gloria de Dios encubrir una cosa, pero gloria de los reyes es investigar un asunto. Y esto es algo que Dios también le había hablado al pueblo de Israel a través de Moisés cuando estaban en ese proceso del desierto y dirigirse hacia la tierra prometida. Y en Deuteronomio 29,
Dios le dice a través de Moisés, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Así que Dios, de alguna manera u otra, en la manera que se ha relacionado con su pueblo y con cada uno de nosotros, no nos ha dado todas las cosas que necesitamos saber. Incluso en su palabra, Él ha revelado lo que Él entiende que nosotros debemos conocer para vivir para su gloria. Así que es muy probable en nuestro día a día o en nuestra manera de seguir conociendo a Dios y aplicarlo a nuestra vida, pueden haber preguntas que no sean contestadas. Pero eso no es problema. Porque si no está la información en la palabra es porque Dios no lo ha querido revelar y lo ha querido hacer de esa manera. Así que en otras palabras, nuestro conocimiento, y esto es un buen recordatorio para nosotros, que nuestro conocimiento siempre va a estar limitado. Pero la sabiduría del Señor es infinita y es ilimitada. Y en algunas ocasiones no vamos a saber qué hacer. Nos vamos a encontrar en circunstancias que no vamos a saber qué hacer. Nos vamos a encontrar en circunstancias que no vamos a saber qué decisión tomar. Pero el Señor no nos manda a quedarnos quietos. Es nuestra responsabilidad seguir buscando la sabiduría que proviene del Señor. Así como Indiana Jones, con poca información, él continuaba buscando sus tesoros. Nosotros, de la misma manera, cada día es nuestra responsabilidad buscar esa sabiduría que proviene del Señor. Y muchas veces vamos a tener que disponer de lo que Dios ha querido revelar. Eso es lo que Dios nos va a dar. Y eso debe ser para nosotros más que suficiente. Porque es lo que Dios ha determinado revelar para abordar esa situación en la que nos encontremos. Y muchas veces nos vamos a afanar o nos afanamos por lo que no sabemos. Eso va a traer cierta ansiedad, cierta incertidumbre en nosotros. Vamos a estar en ese estado por lo que Dios no ha querido que sea revelado. Y esto hace que muchas veces nosotros tomemos decisiones que no sean ni sabias, ni sean tampoco prudentes. Nos encontramos en ese estado de incertidumbre. Pareciera que Dios no está hablando. Estamos en el silencio de Dios y nosotros decidimos actuar por nuestra propia sabiduría y nuestra propia prudencia. Pero eso, en el pasaje de hoy, y por eso quisiera que en el pasaje de hoy podamos ver 3 aspectos particulares de la sabiduría. El primero es que la sabiduría nos debe guiar en humildad. Lo segundo es que la sabiduría nos debe guiar a la prudencia en nuestras relaciones, en cómo nos relacionamos los unos a los otros. También la sabiduría nos debe guiar a lo que es el dominio propio. Y en los primeros 7 versículos nosotros vamos a ver cómo es que la sabiduría nos guía en esa humildad. Y yo recuerdo cuando era adolescente, a mí me gustaba correr patines, los inlines. Yo soy la transición entre los patines de 2 ejes a los inlines. Y para mí eso era, yo recuerdo que yo abría los ojos y le daba mantenimiento a los patines, iba a la escuela, regresaba, me los ponía y eso estaba hasta por la noche. Pero a diferencia de hoy, que uno va a YouTube y uno puede buscar cómo aprender sobre cualquier cosa de patines o cualquier cosa de lo que estemos haciendo. Para aquel tiempo solo habían revistas y tenías que esperar que te llegara la edición ¿verdad? Del mes, o videos cassette. Que esos videos cassette tú le dabas para adelante y para atrás y pasaban años tú con ese video cassette. Así que la información que teníamos en ese entonces yo tenía era bien limitada. Pero sin embargo, con poca información que había, uno se desarrollaba, uno buscaba la manera de seguir progresando en las cosas que uno hacía y muchas veces pensaba que ya uno lo había aprendido todo. Acuérdate, no había más información. Ya yo, con lo que estoy viendo aquí, ya yo lo estoy haciendo, pues ya yo me sé todo lo que debo saber sobre correr patines. Hasta que íbamos a un parque, o íbamos a una competencia, o íbamos a un sitio donde corrían patines y me daba cuenta que me faltaba mucho por aprender. Y me di cuenta de que que mi falta de conocimiento en ese entonces me había llevado por el camino de la arrogancia y de presumir que no había nada que aprender. Como ya yo pensaba que lo sabía todo, mientras yo no había llegado a ese lugar, yo decía, yo soy el cheche de los patines, aquí nadie sabe más patines que yo. Despertaba en mí ese orgullo y esa arrogancia de que ya no había nada
que aprender. Y de la misma manera, el autor de este proverbio nos deja saber que nosotros no tenemos todo el conocimiento y más aún que la sabiduría de Dios está por encima de la de nosotros. Por eso en el versículo 2, como muy bien leímos, dice, es gloria de Dios encubrir y como dice en otra versión, ocultar una cosa. También nos deja saber que si no nos cuidamos de nuestro orgullo y de la arrogancia, vamos a pasar vergüenzas y desilusiones en esta vida. Así que como mi orgullo, así de esa manera que mi orgullo me llevó a presumir que sabía todo sobre los patines, la realidad era que me faltaba mucho por aprender y me faltaba mucha humildad para yo poder seguir ese camino de aprendizaje. Por eso el versículo 6 al 7 nos dice, no haga ostentación ante el rey y no te pongas en el lugar de los grandes, porque es mejor que te digan, sube acá, a que te humillen delante del príncipe a quien tus ojos han visto. Por eso es la importancia de la sabiduría en nuestra vida, porque ella nos guía hacia la humildad, nos guía en humildad y nos guía a enfrentar nuestro orgullo, como el mismo Jesús nos dice en Lucas 14:11, porque todo el que se engrandece será humillado y el que se humille será engrandecido. Versículo 8 al 15 nos habla también sobre la sabiduría que nos guía, la prudencia en nuestras relaciones, esa sabiduría que nos guía y cómo relacionarnos los unos a los otros. Por otro lado, la sabiduría guía nuestros corazones al cómo nosotros nos vamos a acercar a nuestros hermanos, a cómo nosotros nos vamos a relacionar con ellos. Primeramente, al cómo manejar los conflictos los unos con los otros. Muchas veces en estos asuntos somos muy apresurados en querer resolver los conflictos. Pero la sabiduría nos guía a no ser apresurados. Nos guía a investigar primero, a considerar a nuestro prójimo. Y haciendo esto, nos estaremos considerando, no estaremos considerando a nuestro prójimo, sino que también nos estaremos considerando a nosotros mismos, como vemos en el versículo del 8 al 10. El apresurarnos nos puede llevar a pasar una vergüenza en momentos dados. El apresurarnos nos puede llevar a trastocar la confianza con nuestro hermano. El apresurarnos nos puede llevar a promover la división en vez de la unidad. Nos lleva a promover la división en vez de la unidad. Pero la sabiduría nos lleva a la discreción y a abordar los asuntos en gracia y en verdad. Como el versículo 15 nos dice, con la mucha paciencia se persuade al príncipe y la lengua suave quebranta los huesos. Más aún en el versículo 21 y 22 nos anima a que nuestros enemigos sean tratados con gracia y misericordia. Versículo 21 y 22 nos dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza, y el Señor te recompensará. Así que mis hermanos, por esta razón el hombre que busca vivir en sabiduría buscará también las palabras para edificar. Buscará esas palabras para reconciliar y para perseguir la unidad. Y no hay otra referencia para movernos en esa dirección que no sea el mismo Jesús a través de su evangelio. Por eso en el versículo del 16 al 28 vamos a estar viendo cómo también la sabiduría nos guía a lo que es el dominio propio. Yo no sé si ustedes lo pensaron de la misma manera, pero yo cuando era niño, yo pensaba que si algo era bueno, había que consumirlo y aplicarlo en exceso. Si algo era bueno, o algo me gustaba, por alguna razón la relación es, esto es bueno, vamos a comer lo más que podamos o vamos a aplicar lo más que se pueda. Así que la lógica era, si la planta necesita agua, vamos a echarle agua hasta que se desborde. Échale agua y agua y agua y agua. Si al pez le gusta comer su comida, y esto yo tengo un amigo aquí que cada vez que viene para casa, el Señor me santifica, y yo lo amo y lo quiero con todo mi corazón. Los papás saben quiénes son, quién es él. Pues si al pez le gustaba comer su comida, pues vamos a echarle mucha, para que se llene todo lo que puede y se pueda saciar. Si el Kool-Aid, aquí hay una generación que no sabe lo que es el Kool-Aid. ¿Todos saben lo que es el Kool-Aid? A mí el Kool-Aid me gustaba en el jugo
pero también me gustaba, o sea, el dedo con la saliva se mojaba, y yo cogía, y como sabía bueno, había tanto polvo de Kool-Aid, que yo le daba, y yo no le voy a decir lo que me pasaba después, porque no les compete a ustedes, pero me hacía daño en mi salud. Así que yo entendía que si algo me gustaba, si algo era bueno para aplicar, pues yo lo daba en exceso. El resultado, la planta se ahogó y se murió. El otro resultado, después se embuchó y se murió. Incluso desapareció. Nunca sabemos dónde está. Y yo me empalagué y me dio el gran malestar de los malestares. Y lo más interesante de esto era que una vez yo me recuperaba del malestar del Kool-Aid, pasaba una semana, a la otra semana a mí se me borraba. Y volvía de nuevo a meterle mano al Kool-Aid. Así que, mis hermanos, no porque algo, y esto es lo que nos lleva, ¿verdad?, este proverbio, no porque algo sea bueno significa que podemos usarlo o consumirlo como nosotros nos dé la gana. La realidad es que a veces lo que nosotros pensamos que va a ser de ayuda para alguien, no necesariamente al final va a ser de ayuda para ellos. Al final puede traer, en vez de un bien, puede traer un mal. Por eso, en el versículo 16 vemos que dice: ¿has hallado miel? Come solo lo que necesites, no sea que te hartes y la vomites. Y aquí es la importancia de la sabiduría. La sabiduría es la que nos guía al cómo, al cuándo y al cuánto. La sabiduría que proviene del temor del Señor nos guía por el camino también del dominio propio y a discernir lo que realmente necesitamos más allá de lo que queremos. Es por eso que la sabiduría no solo nos guiará en saber qué hacer, ni saber qué querer, sino también nos guiará en discernir el cuándo, el cómo hacer las cosas. Y esto requiere de nosotros dominio propio. No hay otra manera de movernos en esa dirección que no sea a través del dominio propio. Como dice el versículo 26, como ciudad invadida y sin muralla es el hombre que no domina su espíritu. Tim Keller, hablando sobre el dominio propio, dice lo siguiente: el dominio propio no se trata simplemente de la fuerza de voluntad, sino de escoger lo que es verdaderamente importante sobre lo que es urgente o placentero en el momento. En otras palabras, el dominio propio, que es guiado por el temor del Señor, nos guiará a tomar decisiones, no simplemente porque sean urgentes o porque sean placenteras, sino porque son verdaderamente necesarias para glorificar a Dios, más que todas las cosas y no a nosotros mismos. Así que hoy el pasaje nos invita, mis hermanos, a vivir nuestros días en humildad. Nos invita a que cultivemos relaciones fundamentadas en la gracia y misericordia y a mostrar dominio propio en lo que hacemos. Pero sería necio, mis hermanos, de nuestra parte pensar que para lograr todo esto solo se necesita de nuestra fuerza de voluntad. La realidad es que al acercarnos a pasajes como este, más que todo, somos confrontados con la realidad de nuestra incapacidad de vivir de esa manera, de vivir por nuestras propias fuerzas. Y la realidad es que es completamente imposible nosotros vivir por y llegar y alcanzar esta sabiduría por nuestra fuerza de voluntad o por nuestra propia fuerza. Es imposible. Siempre nos vamos a hallar falto en algún punto. Siempre nos encontraremos con la realidad de que somos orgullosos. Nos encontraremos con la realidad de que somos contenciosos, impulsivos. Y nuestra fuerza de voluntad, y que nuestra fuerza de voluntad no es suficiente para ejercer el dominio propio. Pero mis hermanos, hoy es un buen día para quitar la mirada de nosotros mismos y mirar a nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Jesús es quien vivió según esta sabiduría, de manera perfecta, y lo hizo en nuestro lugar. Aquel que, como dice Filipenses 2, no se exaltó a sí mismo, sino que se humilló hasta la muerte y fue exaltado por el Padre
hasta lo sumo, confiriéndole un nombre que es sobre todo nombre. Aquel que nos reconcilió con Dios aun cuando éramos sus enemigos. Aquel que en el desierto, tentado por Satanás, en Getsemaní, tentado por lo que se aproximaba, y en la cruz nos mostró la imagen perfecta de lo que es el dominio propio. Mis hermanos, no hay otra manera de vivir según esta sabiduría, si no es porque Jesús la vivió en nuestro lugar, primeramente de manera perfecta. Y es entonces que por su obra podemos ser transformados conforme a su imagen y no a la nuestra. Y más aún, en su infinita misericordia y gracia nos dio su Espíritu, el Consolador, quien nos capacita y nos da el poder de vivir de manera sabia. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros ante esta verdad? 2 meses hablando sobre la sabiduría del Señor, viendo cómo la sabiduría es para nosotros no tan solo un beneficio, es para nosotros un medio de nosotros ser santificados y nosotros ser conformes a la imagen de Cristo. Y ante toda esta verdad, ¿qué nos resta a nosotros? Pues no debemos complicarnos en contestar esta pregunta. Lo que nos resta es poner cada día nuestra mirada en Jesús. Cada día poner nuestra mirada en Jesús. Nos resta descansar en su poder. Nos resta descansar en el poder del Evangelio, obrando en nosotros y por nosotros cada día. Nos resta buscar cada día la sabiduría que viene del temor del Señor y no descansar en nuestro propio entendimiento. Nos queda ser recordados cada día que hemos sido llamados a vivir en sabiduría y no como necios. Hemos sido recordados y hemos sido llamados a morir a nuestro orgullo y abrazar la sabiduría y ser guiados por el Espíritu en toda mansedumbre y humildad. Aquella humildad que fue mostrada por aquel que no escatimó el ser igual a Dios y se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esa es la humildad que nos ha sido mostrada y a la cual hemos sido llamados, no por nuestra fuerza, sino precisamente porque Él tomó nuestro lugar. Y por medio de su obra y de su Espíritu, hoy usted y yo podemos vivir de esa manera. Así que definitivamente la sabiduría es de suma importancia en nuestras vidas. Solo el temor del Señor nos guiará por esa sabiduría. Así que, mis hermanos, acerquémonos a su palabra todos los días, descansemos en el poder del Evangelio como la fuente inagotable de toda sabiduría, relacionémonos los unos a los otros en amor, en humildad, en gracia, en paciencia, pero sobre todas las cosas en toda verdad. Y pidámosles al Señor que nos ayude a vivir vidas sabias que apunten a su gloria y no a la nuestra. Cada día, mis hermanos, es un día donde nos acercamos al Señor en arrepentimiento, nos acercamos al Señor en fe, pero nos debemos también acercar en esa búsqueda de la sabiduría, porque en esa búsqueda de la sabiduría vamos a ser recordados que el principio de ella es el temor al Señor. Nuestra vida reverente a Él, nuestra vida devocional nos guía en esa sabiduría. Nuestra relación con Dios, mientras vaya creciendo, nos va a ir guiando en esa sabiduría. Así que les animo, iglesia, a que luego de esta serie, cada día usted se acerque más a la palabra del Señor. Cada día más se acerque a hermanos maduros en la fe, buscando el consejo de Dios. Cada día, mientras vea los retos que tiene, las decisiones que debe tomar en asuntos que tienen que ver en su familia, en el trabajo, en planes, busque sabiduría. Busque la sabiduría que proviene del temor del Señor. Busque la sabiduría que viene de otros hombres y mujeres piadosos que temen al Señor, y por ende el consejo que van a recibir es un consejo conforme a la verdad de su palabra, a la verdad del Evangelio, conforme a la persona de Cristo. Que el Señor nos ayude, Señor, iglesia, a vivir vidas sabias cada día, y sobre todas las cosas que no apunten a nosotros, que apunten al Señor. Oramos.
Señor.